medios de comunicación. Compañeros, hoy hago pública la inconformidad y postura de la creación del Partido de la Revolución Democrática, que tiene respecto del dictamen que se pretende aprobar para pedir la convocatoria de selección para designar en este Congreso al nuevo presidente del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Se observa que el criterio a seguir en esta ocasión por los diputados de la mayoría y agregados es optar en esta ocasión por la emisión de una convocatoria que permita la postulación de la ciudadanía en general para cubrir el puesto dejado a medias por el ciudadano Alfonso Castillo Suárez de consejero presidente del Consejo Electoral del Estado de Tabasco, con la premisa de que solo así este honorable Congreso se apega a lo señalado por la Constitución Política del Estado en su artículo 9, apartado C, fracción 1, inciso B. Partiendo de la referencia del artículo 134, que faculta al Instituto Electoral de Participación Ciudadana para que en caso de renuncia o ausencia definitiva del consejero presidente, los consejeros electorales nombraran de entre ellos a quien deba de sustituirlos provisionalmente, dando aviso al Congreso del Estado para que haga la designación correspondiente, siendo en este caso el Senado. Y ante la duda de ellos, deciden irse por lo que ya han abanderado como la regla general y aplicar una convocatoria. Sin embargo, eso lo hacen restringiendo totalmente los derechos de nuestros ciudadanos y a la Constitución misma. No obstante, el artículo 3 del considerando del dictamen aprobado señala que según a como lo dispone el artículo 134, último párrafo, y que incluso, dada la vigencia de su nombramiento y al no poder ser reelectos, por prohibirlo el artículo 129, fracción quinta de la Ley Electoral del Estado, los consejeros propietarios y suplentes no alcanzarán a cubrir los 7 años que dura en su encargo el consejero presidente. Argumentación que es totalmente violatoria de ley, pues en primera instancia, si bien es cierto que los consejeros, tanto propietarios como generales, suplentes, cuando asumen su encargo, tienen una temporalidad claramente determinada en el artículo 129 de la Ley Electoral, también lo es que cuando se menciona la integración del Consejo Electoral, se hace una marcada individualidad entre el consejero electoral y el consejero presidente, aludiendo que son dos figuras. Ojo, no un nombramiento, sino dos puestos totalmente distintos. Entonces, si se diera el supuesto que alguno de los actuales consejeros electorales asumiera la presidencia del Consejo, en nada incurriría a este Congreso de caer en una reelección, porque estamos hablando de dos figuras totalmente diferentes e individuales. Tan es cierto esto que contraviniendo la misma Comisión de Asuntos Electorales, el artículo 3 ya mencionado de este dictamen, citan en el artículo 4 que atendiendo a lo señalado en el último párrafo del artículo 134 de la Ley Electoral del Estado, lo procedente es que el Congreso del Estado designe a un nuevo consejero presidente por el término de 7 años, lo que se traduce en que todo se renueva. No se está designando un consejero para concluir el tiempo que el consejero saliente dejó a medias al renunciar, sino que estamos en orden de un nuevo procedimiento de elección y designación final del presidente consejero. Quedando claro que no hay limitante para alguno de los consejeros electorales que integran el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de aspirar a ser presidente del Consejo de dicho órgano, pues jamás sería reelección ni renovación de un cargo. Todo lo contrario, se está
Simplemente queremos que las cosas se hagan bien y que no se sigan haciendo designaciones de los consejeros, sobre todo el del presidente, a modo, a como ocurrió en el 2010, que para cubrir conveniencias se abrió una convocatoria a la ciudadanía para elegir a los integrantes del Consejo Electoral, habiendo beneficiado en ese momento tanto al presidente como un consejero electoral. Y dadas las circunstancias, lo viable era hacer la selección de ambos. Sin embargo, violentando el derecho de los ciudadanos tabasqueños, aplicaron la convocatoria únicamente para elegir a consejeros electorales, quedando con la figura del ciudadano Alfonso Castillo y mediante decreto 003 de fecha 27 de febrero de 2010, así quedó ratificado. Y sin más, el Instituto Electoral envía, mediante propuesta al Congreso, el nombre de ambos mencionados para que fuera nombrado presidente del Consejo, y así lo hizo la mayoría imponedora de este Congreso mediante decreto 004, nombrando al consejero presidente por 7 años, acto totalmente violatorio y que hoy con la convocatoria nos da la razón. Porque jamás debió salir la propuesta del Instituto el nombre del presidente del Consejo. Esto debió nacer de la misma convocatoria que se hace hecho y ya han sido 2 años y resto, y que el señor Alfonso Castillo Suárez ha estado al frente del Consejo Electoral portando las 2 investiduras. Era consejero electoral y era consejero presidente. Y tan es así que al momento de presentar su renuncia, lo hace por ambos cargos. Evidentemente,